Bueno, Pipe, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas Hola gracias Pablo, por el espacio que me estás generando. Como sabes, pues es parte de este ejercicio que vengo haciendo de poder contarle a las personas, a nuestros clientes, a nuestros amigos, los procesos de marketing y, por supuesto, cómo han impactado sobre temas de sostenibilidad o basados en nuestra promesa de crear valor a partir de conectarse con mejores clientes, crear empleos decentes y finalmente abrazar la diferencia. Entonces, Pipe, presentate, contanos quién sos o contarle a los demás de dónde venís, qué haces. bueno, muchas gracias Pablo por la invitación. Siempre estos espacios para mí son valiosos de retroalimentación y de crecimiento. Mi nombre es Felipe Lerma, soy arquitecto de la Universidad del Valle. Desde ahí fundé un estudio de arquitectura que se llama Colectivo Creativo, el cual pues igual es una empresa que está en este momento quieta, pero de ahí nació Vimo, que es el emprendimiento que nació desde ese emprendimiento y que ahora es una empresa el cual nosotros desarrollamos un sistema de viviendas industrializadas que fabricamos en taller y enviamos desarmado en camión para instalar en sitio. Y esta empresa pues siempre ha nacido, digamos que un poco así como tú hablas de marcas de talla mundial, pues siempre nació con una visión internacional. Fue un proyecto que logró rápidamente lograr diferentes reconocimientos y premios internacionales y a su vez cotizaciones internacionales. Entonces, digo yo ahora que estamos en este proceso de internacionalización, que en esencia nació queriendo ser internacional desde el primer momento. O sea, Bacano. sí, es como, sí, como un bebé que estaba destinado a ser estrella. Entonces, pues ya hoy estamos en ese proceso de internacionalización. Eh, Exportamos el año pasado nuestra primera vivienda después de muchos años de buscar la manera. No era fácil hablar de hace 10 años de uno exportar casas. Entonces, pues en eso he estado desde hace 10 años. Y pues yo me gradué en el año 2008, entonces pues no parece, pero se ha pasado bastante tiempo y hemos navegado en mares tranquilos y en noches de tormenta. Bueno, bien, pero aparte exportaste a donde, o sea, digo yo, es como vender arena en el desierto, ¿no? O sea, estamos hablando de exportarlo a Estados Unidos, o sea, una casa, o sea, me parece brutal y pues nada, de entrada, pues felicitaciones, güey, porque yo sé que desde que empezamos a trabajar siempre estaba como Esa ese idea. proceso, ¿no? De poder imaginarse cómo poner una BIM en los Estados Unidos y bueno, de Modern Houses allá. Sí, no, pues mira que nunca lo había pensado desde esa visión, pero nos ha pasado. Yo no sé si te he contado la historia que cuando estábamos en esta idea, me voy a Estados Unidos precisamente porque son los padres de la industrialización de vivienda, de las casas prefabricadas o manufacturadas. Ellos desde la posguerra han sido, pues digamos que su bandera la manufactured homes y Ujú. toda esta idea de industrializar vivienda pues ha sido pues por su necesidad de crecimiento rápido de ese país, ha implementado sistemas constructivos diferentes a la construcción tradicional. Y Sí, cuando nosotros fuimos en el año 2005, 2004, 2005 y mostramos lo que estábamos haciendo, sorprendió, eso me sorprendió a mí. Y, y ahora pues no lo había pensado de esa manera de que sí, estamos exportando el lugar donde mejor pues digamos que saben hacer casas manufacturadas, prefabricadas, industrializadas. Eh, ujú, no lo había pensado, pero sí, es un gran mercado, es una validación de que nuestra propuesta es atractiva, así como en su momento sorprendimos en ese 2015 eh, con lo que estábamos haciendo y ahora en el ujú, 2024 o 2025 haberla enviado y con la necesidad tan grande e imperante que hay todavía de viviendas y de sistemas constructivos rápidos, pues digamos que sí, sí es el mercado natural. Eso también nos dice pues un poco sobre esos paradigmas culturales que nosotros sí hemos empezado acá a evangelizar de alguna manera, a ir abriendo camino con machete, pues digamos que allá ya hay una autopista completa para este tipo de sistemas, el paradigma cultural hacia este tipo de construcciones no está como lo está acá. claro. Entonces eso ha hecho que pues podamos estar allá de esta forma y que creemos y sentimos y vemos con los estudios que estamos haciendo de mercado que hay un amplio potencial para nuestra propuesta. Bacano.
Pipe, ahora que hablamos de internacionalización, pues viste que nosotros siempre acompañamos en Velo ese concepto de crear marcas de clase mundial. Ujú, Lo voy a conectar justamente con ese factor misional nuestro que nos convoca, que es, y me acuerdo mucho que cuando tuvimos los acontecimientos aquí en Cali en el 2021, pues nos reunimos no sí, solamente como amigos y como empresarios, sino también como ese llamado que hizo en su momento la Cámara de Comercio, de decir, bueno, vamos a crear este proceso de ser empresas con enfoque y con modelos de negocio basados en la sostenibilidad, que son las BIC, ¿cierto? ujú. Y eso es lo que hoy también me convoca, es decir, poder validar esa promesa que durante casi ya 4 años hemos venido ejerciendo nosotros específicamente y que ha transformado también la manera en que nosotros vemos y hacemos el negocio desde la creación de marcas. ¿Listo? Entonces, esa misión nuestra es justamente crear empleos decentes, conectarse con mejores negocios y finalmente el tema de abrazar la diferencia y la casa común. ¿Vos cómo crees, Pipe? Y esa es la primera pregunta que te hago, que digamos, esos clientes, esos aliados, ven hoy tu marca, ¿sí? O sea, ¿crees que ha mejorado significativamente, muchísimo, bastante, un poco, ha cambiado, empeorado? ¿Cómo crees que ese proceso te ayudó en el negocio? Bueno, desde la línea que nosotros pensamos por ejemplo, volvernos empresa Big, que eso lo discutimos, creo que estamos justo en ese, antes ya estábamos en el proceso del ejercicio de la transformación de marca. Ujú, Eh, Voy a lo de la marca. Siempre he creído que nosotros tenemos que ser coherentes con nuestra marca, ¿sí? ujú, Y la coherencia que tiene Vimo es desde el diseño, desde la base de diseño. sí, Por eso siempre buscamos conectarnos, ¿sí? Y siempre busqué una compañía que le pudiera dar a Vimo esa categoría de alto diseño, que es lo que nosotros al final también estamos vendiendo. Nosotros estamos viviendo, sí, unas viviendas que la gente puede llamar prefabricadas, que es un término que no me gusta mucho por el concepto detrás que tiene, ujú, pero cómo nosotros le damos un alto estándar a ese tipo de viviendas y cómo demostramos que con sistemas constructivos de esa manera, con diseño, podemos crear algo igual a lo tradicional o superior, ¿sí? Porque ya nosotros estamos conscientes y ya está claros que estamos creando un producto superior a lo que es la construcción tradicional. Entonces el diseño siempre ha estado muy conectado a nuestra marca y por ujú. eso buscamos una empresa como la tuya para poderle dar esa categoría, ¿sí? No buscamos la persona cercana o el recomendado o alguien que nos pudiera llegar a hacer, digamos que un ejercicio de marca, sino que sabemos claramente qué queríamos y con qué empresa queríamos trabajar y que tuviera ese buen background de diseño como lo ha tenido Eloy desde el principio. Y yéndose hacia los componentes más de triple impacto, eh, Ujú, pasado sí ese 2021 que nos llevó a esa reflexión, pues mira, las empresas también siento que son la persona, ¿no? Y, y de alguna manera siempre he querido que Vimo sea una compañía también diferente, ¿sí? Diferente a lo que uno encuentra también en el sector de la construcción, que se valore no solamente al trabajador de la compañía, sino también al obrero, ¿sí? Que ujú. se le dé ese valor, que se le trate de forma no solamente digna, sino responsable, respetuosa, que se le dé el valor, porque al final es quien está entregando la promesa de valor es esa persona que está sol y agua muchas veces, ¿sí? Claro. Eh, Ujú, entonces, pues eso digamos que está dentro del ADN nuestro, la sostenibilidad también está dentro del ADN de Vimo, porque pues es un sistema constructivo que tiene unas características de sostenibilidad amplias, nace desde ujú. el criterio de economía circular, entonces pues digamos que esas características ya las tiene per se. Entonces sí, claramente es como que eso ha servido para validar aún más la propuesta de valor hacia el cliente, ¿ya? Ya, sí, Eh, ¿Qué tanto lo valora? Es algo que queda, ¿sí? O sea, sentimos que para mí el cliente valora la coherencia, creo yo, ¿sí? sí, Y sí, la así es. coherencia, y la coherencia está en seguir profundizando en diseño,
en ser coherentes también con las características del triple impacto, desde lo social, desde lo ambiental y desde lo financiero, y poderlo transmitir. Ujú. Eh, yo creo que también este tiempo nos ha mostrado que cuando nosotros abandonamos esa coherencia, se ve en los resultados, ¿sí? O sea, Ya, cuando, por ejemplo, nosotros en redes sociales no hacemos la curaduría perfecta, exacta, concreta de lo que realmente es Vimo en diseño, en lo que queremos mostrar, en cómo nos debemos presentar, en cómo debemos comunicar, eso se nota, eso se siente, ¿sí? ya, Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en una reflexión en el último periodo de que nos hemos estado alejando un poquito de esa coherencia hacia el diseño, ¿sí? Hacia mostrar con una muy buena curaduría lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y cómo ya, nos ok. presentamos. Entonces, a veces hay que soltar, ¿sí? A veces hay que dejar libre, por ejemplo, hablo puntualmente de temas de cómo nos mostramos y nosotros nos mostramos mucho es por redes sociales, por nuestros videos, nuestros Ujú. reels, nuestras publicaciones. Y se estuvo perdiendo un poquito de control en esa curaduría, se presentó mucho y ahí, digamos que dando esa posibilidad de soltar, porque muchas veces en las redes sociales vos no sabes qué funciona, ¿no? Entonces Claro, quizás claro. de pronto sentía que teníamos nosotros como un freno de mano puesto con ese tema del diseño y ahora pues lo hemos discutido también, o sea, tú ves cosas que ahorita son virales que uno dice, "¿Y esto por qué es viral? ¿Esto por qué funciona si no tiene gusto, no tiene sentido?" Ya. Eh, entonces dije, bueno, pues soltemos el freno de mano a ver qué pasa y no, realmente eso tiene que estar conectado con la coherencia de la marca. Sí, Pipe, yo me acuerdo mucho cuando trabajamos que tratamos de interpretar el espíritu de la marca, ¿no? O sea, cuál era como lo que condensaba los conceptos que finalmente ustedes entregaban al cliente y que el cliente percibía como un valor agregado o en su defecto lo que realmente les agregaba valor a ellos, ¿no? Porque una vez dicen, "Ah, es que esto es valor agregado, pero si no lo valoran, pues no es valor", ¿sí? Ujú. Y finalmente decidimos que el concepto creativo con el que trabajamos y con el que finalmente también la empresa empezó a expresar lo que hacía es el espíritu del futuro, ¿sí? Y yo te diría que es bastante como no sé, pues como adelantado a su momento, porque este proceso lo hicimos durante el 2018, 2019, si no estoy mal, pero terminaba, digamos, justamente interpretando lo que venía de cara a todo este movimiento de empresas que tienen un modelo de negocio basado en la sostenibilidad. Entonces, el espíritu del futuro se evidencia, ¿cierto? Y pues creo yo que una lección que me parece bacano que acabas de mencionar es eso, que muchas veces uno siente, y eso es una lección que también yo, o una conversación que tengo con muchísimos clientes, y es, hay que sentarse a conversar alrededor de lo que uno es como compañía y abanderarse de esa conversación, ¿sí? Es decir, como que no dejarla de lado porque empiezan a haber estas pequeñas brechas en las que uno pierde no necesariamente el control, pero sí por lo menos la interpretación de lo que uno está queriendo decir, ¿cierto? Pero bueno, en ese orden de ideas, Pipe, ¿qué, digamos que en qué benefició la compañía en términos por ejemplo, creaste nuevos empleos, después de ese proceso aparecieron nuevos cargos que vos puedas creer, digamos que dijeron, que te ponían retos dentro de la organización y que permitieran o que exigieran también que se sofisticara un poco la forma en que ustedes prestaban el servicio y sus productos? O sea, ¿creaste nuevos empleos a partir de ese proceso? Sí, sin duda. O sea, si uno mira el crecimiento de Vimos desde el 2019 a hoy, Ujú, claramente ha sido, o sea, los números son el validador, ¿sí? ujú, Desde la sensación también, o sea, pasamos de ser una compañía de 5 personas a 12, 15 personas, de facturar un X número, ahora facturar un número importante. em, que ya también entonces en ese crecimiento también hemos vuelto a hablar y a decir, venga, lo que hicimos lo hicimos en el 2019, estamos en 2025, estos tiempos cambian muy rápidamente, creo que tenemos que claro, volver a tener esas conversaciones sí. porque es volverle a dar como ese paso que llegamos acá, bueno, démosle ese impulso ahorita que estamos también en este tema de internacionalización, pues hay que volver también a tener estas conversaciones desde la marca, ¿sí? Claro, Eh, y puede que no, no desde la imagen, ¿sí? O sea, puede que sea desde la estrategia, ¿sí? Eh, absolutamente. entonces, sí, digamos que
como te digo, el crecimiento está ahí, los números están ahí, los logros están ahí, y Ujú, eso también es parte de cómo nos ven. ujú. Estoy seguro de que si nosotros no nos hubiéramos visto como nos vemos, y de la manera en que queríamos que nos vieran, pues no se hubieran logrado estos resultados. Yo creo que al final eso da mucha confianza al cliente, ¿sí? Ya, Es decir, cómo te mostrás, cómo transmitís, que sos, pues yo creo que también eso dice, bueno, esta es la empresa con la que yo quiero construir mi sueño y mi vivienda. ya. Ve, Pipe, y en esa lógica uno muchas veces, y eso lo conversamos también durante el proceso y lo conversamos pues también en nuestros encuentros, y es, uno se preocupa mucho por cómo lo ven, ¿cierto? Es decir, como que no, mira, es que necesito proyectar eso, porque quiero esos clientes, porque tengo este cliente ideal, tengo mi meta de ventas es esa, etcétera, etcétera. Pero mencionaste algo muy bacano y es el tema de generar confianza y la confianza pues también hay que crearla adentro, ¿sí? Es decir, ¿cómo ha construido cultura ese proceso dentro de la organización? ¿Vos crees que, que el equipo de trabajo está haciendo su trabajo porque lo contrataron para ese trabajo? ¿O vos puedes, qué percibís vos de si la gente realmente interpreta ese espíritu del futuro? O sea, ¿eso es algo que ustedes tienen como un proceso vivo dentro de la empresa? Sí, digamos que si uno, el tema de cultura interna de la compañía es un tema de trabajo constante, ¿sí? Ujú, Y parte del líder, ¿sí? Parte del líder de poder transmitir esa cultura, transmitir ese qué es uno, ¿sí? Y ujú, definirlo, ¿sí? Y si ese líder, digamos que se aleja de ese ejercicio de cultura, pues digamos que empiezan a haber incoherencias en lo que hablábamos, ¿sí? ujú. Entonces, pues sí, se habla de una cosa, pero el equipo está actuando de otra. Sin duda, el equipo actual de Vimon es un equipo que está siempre buscando transformar, siempre buscando revolucionar el futuro, ¿sí? Claro. Y lo hacen creyendo que lo que estamos haciendo es capaz de hacerlo, ¿sí? Ujú, Y es porque esa confianza se la transmitimos a nosotros desde, desde el ejercicio, ¿ya? ya. Desde el ejercicio de obras o desde el ejercicio, pues ya más del hacer y desde Ujú. el ejercicio de comunicar, ¿sí? Y el liderazgo que hay dentro de la compañía es el liderazgo transformacional, ¿sí? Ya. Y es que todos crezcamos a través de este ejercicio. Ve, Pipe, aquí ya dos preguntitas adicionales que me parecen inquietantes para, digamos, como para el área, porque a veces uno no se imagina que haya un efecto específicamente con tareas muy particulares, y es esto, es como que, ¿qué otros, digamos, qué otras oportunidades de formación vos pudiste descubrir que el equipo ha interiorizado? O sea, por ejemplo, Eh, yo a veces discuto mucho sobre que hay unos estándares básicos para, no sé, la sostenibilidad, ¿sí? Es como normas, que ahí es donde uno entra en temas de normatividad y, bueno, cómo debe hacerse o no un producto como el de ustedes, pero digamos en función también de entender, por ejemplo, temas de inclusión, ¿sí? Entonces, no, mira que el diseño debe, nosotros debemos tener, por ejemplo, muy claro cómo hay que diseñar para personas con limitaciones físicas o tenemos que trabajar con limitaciones auditivas, etcétera, etcétera. Dentro de la compañía, ustedes han trabajado algo al respecto, o sea, es decir, ustedes tienen en todo este concepto de la equidad y la inclusión, ¿han tenido que prepararse al respecto? Eh, a ver, siendo sincero, eso es algo que se enseña en la academia, Ujú, ¿sí? O sea, el claro. tema, el tema en cuanto, si estamos hablando del tema de diseño, Ujú, ¿sí? O sea, el tema de diseño es algo que la academia te enseña a todas las características que tenés que tener para que un diseño sea accesible e inclusivo, si se le puede llamar ujú, así, ¿sí? sí. Entonces, pues digamos que en ese orden, pues sí, digamos que no hay que hacer realmente mucho para eso, porque pues sabemos que cuánto debe ser la medida para poder cumplir con las características de, ¿sí? Claro. Entonces, en ese sentido, no hay que hacer mucho esfuerzo desde lo que es la compañía. Pero Ujú, también internamente nosotros demostramos, más que lo ponemos en un papel, más que se pone en una norma,
que Aimov es una compañía que está abierta a todo tipo de personas, ¿sí? Claro. A todo tipo de Ah, características, bacano. ¿sí? Ujú. Entonces, tenemos personas eh, cercanas a su jubilación, tenemos personas jóvenes, tenemos afro, tenemos, o sea, digamos que tenemos todo tipo de personas que realmente aquí lo que se valora es la capacidad y las ganas de, de querer estar y de hacer parte del equipo, ¿sí? Claro. Entonces, eh, digamos que no hay como un perfil de empleado Vimo más allá que eso, ¿sí? Como uno sí de pronto ve en algunas compañías que sí hay algunos perfiles que se deben cumplir desde las características, no sé, físicas, exteriores y demás. Acá no hay límite de edad, no hay límite de raza, de religión. eh, es muy curioso porque pues también, o sea, tenemos en nuestras reuniones, tenemos diferentes creencias, Ujú. desde todo tipo, políticas, sociales, religiosas. Entonces, pues es muy interesante cómo todas esas conversaciones enriquecen. Al final todos estamos trabajando bajo un objetivo y nos respetamos. Bacano. Mira que es interesante eso que acabas de decir porque justamente una de las cosas que uno tenía que masticar cuando decimos ser Vic era eso, o sea, como que porque yo debo oficializar algo que dentro de mi compañía, pues, weón, yo lo hago, o sea, no es como algo que yo tenga que poner por escrito, pero si algo he aprendido yo es que definitivamente lo que está escrito es lo que vale, ¿no? Y es empezar a adaptar políticas abiertas y políticas, ya como, pues, como su nombre lo dice, o sea, una política dentro de la organización donde yo exprese claramente que la forma en que yo voy a contratar, la forma en que yo voy a escoger tu talento para la compañía, no tiene nada que ver por cómo pensás, ni cómo te vestís, ni cómo te sentís, ni qué etnia perteneces, etcétera, etcétera. Eso me parece a mí admirable también tu compañía porque yo lo vivo, o sea, yo lo veo con el equipo de trabajo con el que hemos tenido la oportunidad de conversar y eso pues lo valido completamente. Bueno, Pipe, finalmente la última pregunta que tengo es eso, o sea, este proceso de marca también te aportó para tener unas metas de sostenibilidad claras o tener una visión de largo plazo. Y aquí voy a echar el chisme, pues, interesante que hemos venido hablando, y es que en un segundo momento de trabajo, yo me acuerdo que siempre insistía mucho en que el desarrollo de una marca es una hipótesis, ¿sí? O sea, uno genera una hipótesis basada en un marco teórico, ese marco teórico pues tiene el análisis del mercado, de cómo definimos lo que, digamos, finalmente vamos a sacar al mercado para reducir básicamente pues como un poco la fricción que puede generar con qué están interpretando de lo que nosotros planteamos en el desarrollo de marca. En esa hipótesis, pues al fin, un par de años después, 2, 3 años, nos sentamos justamente a revisar, bueno, venía en qué estamos, ¿no? Entonces el concepto era el espíritu del futuro. Encuestamos los clientes y los clientes manifestaban que finalmente el diseño, en el top 3 de, digamos, de por qué compré una Bimo, estaba el diseño, la capacidad de poderla, digamos, del mantenimiento, que era muy fácil de mantener, y en el 3 estaba el concepto de la sostenibilidad, es decir, ya el tema estaba sobre la mesa. O sea, por más de que veníamos insistiendo, no era el top uno de la conversación o la toma de decisión del cliente del producto. ¿Vos cómo percibiste eso? O sea, ¿cuál fue como esa, pues obviamente interpretamos el proceso y hicimos otras movidas, pero ¿cómo interpretaste ese ejercicio? Pues mira, siempre todavía lo sigo creyendo, o sea, el driver no, todavía no es la sostenibilidad, pero creemos en ello, ¿sí? O Ujú. sea, Claro, seguimos profundizando en eso porque es lo que nosotros también tenemos dentro del ADN. Y hay algunos que de pronto llegarán porque el punto más alto es la sostenibilidad, pero esas son las personas, y como lo he hablado, son las personas que están más conectadas en esas características de sostenibilidad, por lo menos son los más estudiosos en eso, ¿sí? claro, Eh, Cada vez estamos viendo entonces es que la gente es más consciente y nosotros le estamos apostando a esos clientes dentro de 20 o 30 años realmente, o sea, ya, estas personas que están desde niños entendiendo que la sostenibilidad es un valor importante en la toma de decisión, ¿ya? Sabemos que, sí, y también si tú te vas a lo general, en el sector de la construcción, el punto uno es el precio. Y claro, en estudios que ya han hecho dentro del clúster,
del sector de la construcción o el clúster de hábitat urbano, el último punto de decisión es el tema de sostenibilidad. De ahí está es el precio, la ubicación, el diseño, ta, y al final es la sostenibilidad. Pero nosotros llevamos esa bandera y no la vamos a soltar porque es algo que está dentro de nuestra creencia, ¿sí? Claro. Eh, y es saberla comunicar, lo que tú dices, es saber Ujú. seguir comunicándola para demostrar el por qué lo somos y demostrar que no es ese greenwashing que también se está viendo mucho y que está lleno de certificaciones y se sigue construyendo de la misma manera, Ujú. con algunos pequeños cambios o algunas acciones más activas que pasivas y Sí, logrando certificaciones y pues esto no es de sellos, esto es de ADN. claro. Entonces, nos hace falta otra conversación, así como hicimos una conversación hace unos años, nos hace falta ahora Sí, reforzar esa comunicación, esa nueva sentada. Ya, pues igual lo hemos discutido hace sí. un par de meses de volvernos a sentar y creo que ese momento ya tiene que llegar pronto para volver a darle un refresh. No, mira que eso que acabas de decir es clave a ver, me parece importante que uno también posiciona, o sea, pues el posicionamiento es sentar una posición, ¿no? Eso, valga la redundancia, pero es como decir, mira, esto es lo que soy y esto es lo que yo quiero que usted entienda que soy, ¿sí? Y hace poco escuchaba también un podcast que un experto en comunicación justamente hablaba de eso. Usted tiene que definirse antes de que lo definan, ¿sí? Y creo yo que el ejercicio consciente, el ejercicio consistente, el ejercicio claro que vos has venido construyendo en ese proceso, a pesar de, y cuando hablo a pesar de, es en función de que tampoco es que hay que obedecer ciegamente el mercado, sino también traer digámoslo así, una postura clara y consistente, me parece a mí que es lo más valioso de Vimo, porque eso es lo que yo más respeto y yo, digamos que valido muchísimo la terquedad. Por cierto, pues también soy muy terco en eso, y yo creo que ese lugar va digamos, a destinarte a un lugar muy, muy valioso dentro de algo que va a ser justamente eso, el espíritu del futuro. O sea, lo que estás haciendo hoy es un tema que probablemente hoy, o sea, la conversación no está sobre la mesa y tan clara como que creemos, pero vos y yo que tenemos hijos pequeños ya sabemos que estos chicos realmente tienen el espíritu del futuro. O sea, lo tienen y lo conversan y mi hija de 7 años me lo dice todo el tiempo que está súper preocupada porque el mundo está caminando por otro lado. Entonces, estoy convencido de que de lo que vos decís, haces y justamente lo validas a través de tu producto, me parece clave para esto. Y eso es, Pipe, eso es todo el espacio que te iba a robar hoy, el fuego que te voy a robar hoy. Espero entregárselo a otras personas que les interese saber cómo avanzamos nosotros con esto, validar, por supuesto, esa gran propuesta y ese gran compromiso con el que desde Veloe también hemos querido, pues convencidísimos de hacer y que creemos que la última palabra la tiene ustedes. O sea, nosotros no queremos tampoco generar un informe Ujú. que diga, vea, esto es lo que yo lo digo porque así lo creo, sino que sean ustedes la voz de mis clientes y la voz de quienes han trabajado con nosotros los que validen lo que estamos haciendo. Así que de vuelta agradecerte el tiempo, el espacio y seguir trabajando No, juntos. Pablo, es con gusto y siempre abierto a estas conversaciones pues que son enriquecedoras. Bueno, bacano, Pipe. Muchísimas gracias. Dale, un abrazo. CFB.